Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la serie podcast del Museo de las Mujeres de Costa Rica. En este espacio realizamos entrevistas a artistas para conocer su proceso creativo, sus experiencias y las propuestas que presentan dentro del museo. Hoy nos acompaña la artista Alina González a propósito de su exposición La transfeminidad como un acto de sublevación. En esta entrevista abordaremos el origen de este proyecto, las ideas que lo inspiran y los temas que atraviesan su obra. La entrevista está organizada en distintos bloques de preguntas que nos permitirán conocer su trayectoria, el proceso detrás de esa exposición y las reflexiones que surgen a partir de su trabajo artístico. Vamos a empezar conociendo un poco más sobre Alina, sobre su educación, su trayectoria y sus principales temas que le guste tratar en el arte. Mi nombre es Alina González, soy costarricense. En mis inicios me formé en la Casa del Artista y me licencié en arte con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica e hice estudios en Historia del Arte en dicho centro académico. Posteriormente fui becada por el Servicio de Estudios de Intercambio Alemán DAAD, donde trabajé como Freie Kunst en la Fachhochschule Kunst und Design Hannover y la Kunstakademie Düsseldorf en el campo del grabado en metal y la serigrafía. Posteriormente trabajé como curadora de arte para el Museo de Arte Costarricense y los museos del Banco Central. Además de artista visual, soy poeta e investigador en arte y activista. Pregunta número 2. En la exposición La transfeminidad como un acto de sublevación, el título plantea una postura clara y contundente. ¿Qué significa para usted entender la transfeminidad como un acto de sublevación? ¿Desde qué lugar personal, político o artístico surge esta propuesta? Es una manera de visibilizar la transfeminidad frente a la imposición de un esquema normativo que defiende y define el género heteronormativo como una estructura de poder y control. Como artista he intentado hacer esto manifiesto a través de mi pintura, en especial en los autorretratos, y apoyándome en otros cuerpos transdisidentes como corporalidades y territorios. De ahí que para mí, como mujer trans, la pintura es una herramienta para reafirmar que las mujeres trans existimos. Lo mismo digo sin hacer exclusiones también los hombres trans y todas, todos y todas aquellas personas disidentes y no binarias. Pregunta número 3. A lo largo de su obra usted revisita y cuestiona las formas tradicionales de representar el cuerpo y el género. ¿Cómo lleva usted esta nueva forma de entender el cuerpo y el género a sus imágenes y obras? Hubo una primera etapa, una larga etapa de 1984 al 2010. En esa etapa fui curadora de los museos del Banco Central y trabajé dentro de las instituciones en un espacio completamente normalizado. Y yo también, formaba parte, era una persona heteronormal, porque era imposible en mi época concebirse, de otra forma que no fuera normativa o no fuera heteronormativa. Entonces, mucha de la obra mía de ese periodo estaba permeada, por el poder, por esos personajes, de género que controlan, eh, la política, también los cuerpos, ¿verdad? Como también hubo algunos aspectos en una exposición. Esa exposición se llamó Imágenes del Poder, que fue presentada en 1989. Después vino Misericordia, donde cuestiono las formas religiosas también de poder. Y después vino una serie que presenté en el año 99 que se llamó Ese tenue hilo de la vida que nos separa, junto con Amatorio del año 97. La relación de pareja, para mí eso fue crucial, porque ahí yo me cuestioné el rol que yo como persona binaria en ese momento jugaba, y generalmente una imagen que representaba, como mito, era el Adán y Eva, o las relaciones de pareja hombre-mujer, ¿verdad? En ese orden. Y se habla un poco de la ruptura, ¿verdad? El desafecto, el afecto y el desafecto, básicamente.
Y por ejemplo, en el caso de ese tenue hilo de la vida que nos separa, las personas, el hombre y la mujer, por ejemplo, están vistas desde dos planos distintos, uno en el pasado y otro en el actual, lo que representa la imposibilidad, la incomunicación, la imposibilidad del diálogo. Eso es básicamente. Eso era un poco, digamos, para decirlo de alguna forma o en síntesis, la forma en como yo me percibía, digamos, dentro de las relaciones de pareja normativas. Pregunta número 4. En esta exposición, ¿cuáles fueron las decisiones conceptuales y formales más importantes que tomó? ¿Por qué eligió esos recursos visuales, soportes o estrategias para desarrollar esta muestra? Bueno, he dicho que Imágenes del Poder es una serie que pinté en 1989 y que habla de los cuerpos del poder, del control. Y también viene otra serie que se habla, que es una pintura, es una serie en blanco y negro. Después viene una serie que se llama Misericordia y que habla sobre las imágenes del poder religioso y que también es algo muy importante porque remite a la colonia y a la imposición de lo español, digamos, como imposición de lo religioso. Y también hay, digamos, imágenes de Cristo donde lo que son como especies como de autorretratos o el expolio, por ejemplo, tomado de alguna apropiación del Bosco, donde yo me veo reflejada dentro de ese conflicto. Después vienen dos series que se llama Un amatorio de 1997 y otra que se llama El tenue hilo de la vida que nos separa de 1999. Esa habla sobre las relaciones de pareja, sobre todo el tenue hilo de la vida que nos separa. Son parte del díptico Adán y Eva, el hombre o mujer, la relación de pareja binaria. Y yo lo que hago es retomar ese mito y usar las figuras tanto del hombre y la mujer, pero esta vez para hablar del discurso o del que no se da, la relación del discurso que no se da entre la pareja. Y entonces utilizo para eso metafóricamente, recurro por ejemplo a Rembrandt, por ejemplo, para hablar de los hombres y la mujer contemporánea, como usar a Madonna o utilizar un cuadro de Tiziano y una mujer modelo, o utilizar alguna imagen de Leonardo da Vinci, de alguna mujer y utilizar algún personaje actual, qué sé yo, algún actor, qué sé yo. Entonces, lo que habla ahí es como que el diálogo no se da, que hay una ruptura. Eso es un poco para hablar de cómo yo me percibía, digamos, en el plano binario de género, y pude entender que no era, digamos, la identidad de género con la que yo me identificaba. Pregunta número 5. Su obra parte de experiencias personales, pero al mismo tiempo aborda problemáticas sociales más amplias relacionadas con identidad, cuerpo y género. ¿Cómo dialogan las experiencias personales con las colectivas en la exposición? Hay otra serie que empecé a trabajar en el 2010. Yo había empezado mi transición en el 2009. Entonces, yo todavía no entendía lo que era verdaderamente ser trans, porque casi toda mi obra, digamos, yo considero que o cada obra de un artista es un reflejo de una misma, ¿no? O de uno mismo. Y entonces, en esa serie, ya había empezado a trabajar en el 2009, 2010, ya había empezado a trabajar imágenes de personas trans. Ahí empezaron a surgir imágenes y es el momento en que yo empecé como a transicionar. Yo empecé porque todavía no entendía, como le digo, lo que era ser trans, y fue después cuando siempre lo relacionaba con lo trans, con la prostitución, ¿verdad? Y entonces fue cuando empecé como a leer textos de Miquel Misé, de Judith Butler, de Preciado y otros más,
cuando me empecé a dar cuenta que el género no binario, o lo que es el título de deshacer el género, por ejemplo, que habían otras identidades de género diversas, no normativas. Entonces ahí empecé a trabajar, qué es lo que estoy todavía investigando y trabajando en pintura. Salió esa serie que se llamó El cuerpo transgredido. Entonces, en primera instancia, las primeras figuras eran personajes de las Flores del Mal, eran figuras, digamos, del mundo trans porno, que yo veía, ¿verdad? Que me llamaban, que me seducían, ¿verdad? Esas imágenes. Y posteriormente empecé a encontrar otras figuras, no del porno, sino otras figuras mediáticas, como Andrea Pelle, como Hari Nef. Incluso creo que me encontré a Judith Butler en ese proceso, como en el 2011. Y entonces, por medio de lecturas, yo ahí como que fui identificando poco a poco, de una manera muy lenta y muy intuitiva, porque no tenía absolutamente referentes de nadie, ni aquí en el país, ni afuera. Fue como fui llegando a eso. Entonces esta serie plantea, digamos, una serie de retratos que hablan del cuerpo transgénero, básicamente, o no binario, por decirlo de alguna forma, porque habían también figuras, digamos, intersexuales, ¿verdad? Como alguna amiga mía que ya nos conocíamos desde entonces, y otras figuras de ese mundo, digamos, no necesariamente pornos, pero sí vinculadas al mundo mediático, a la moda, qué sé yo, que empezaron a aparecer ya en el 2011. Las obras se vieron trabajadas al óleo, pero hay una imagen que vuelvo otra vez a retomar, que es el concepto de Adán y Eva, pero esta vez lo que hago es trastocar el discurso binario y pongo a la Eva en el plano del Adán y al Adán en el plano de la Eva. Y además utilizo dos figuras transgénero, tanto hombre trans como mujer trans, ¿verdad? Que hace lo que transgrede aún más el discurso binario bíblico de las obras clásicas, de las representaciones clásicas de la Biblia. Pinté una serie como de contrapuntos que llamo, que son textos tomados de libros como Deshacer el Género y otros libros de Judith Butler, porque me parecía como que era muy importante el discurso, la parte textual, para reafirmar, por ejemplo, todo ese trabajo, digamos, filosófico, digamos, que hay detrás, digamos, qué es lo que acuerpa, digamos, las disidencias, los cuerpos no binarios, que siempre han existido, pero que han sido completamente invisibilizados. Dice, ¿por qué eligió esos recursos visuales, soportes o estrategias para desarrollar? Bueno, fue eso, ¿no? Esa necesidad, y yo pienso que esa muestra fue muy disruptiva en el medio, y fue algo que fue muy importante, fue hacerla en un espacio público como el Museo Calderón. Pregunta número 6. Desde una perspectiva transfeminista y crítica, ¿qué preguntas le interesa abrir a través de su práctica artística? ¿Qué reflexiones espera generar en el público que visite la muestra? Son muy importantes, por ejemplo, las obras que se han seleccionado, las imágenes seleccionadas, porque reflejan un poco, de alguna forma, aunque sea muy breve, mi proceso, digamos, creativo que va de la mano, digamos, con mi proceso de transición como mujer.
Vamos a ver, hay una serie, digamos, esas imágenes que había escogido doña Claudia, hablan, por ejemplo, de imágenes que van desde las flores del mal, pasa el cuerpo transgredido, y vienen dos series más que he estado trabajando, que se llama una de mitos y otras narraciones profanas, y la última que se llama Poema para un cuerpo que renace. ¿Cómo se llama? De mitos y otras narraciones es continuación del cuerpo transgredido. En esto lo que hago es utilizar los mitos y de alguna forma desmitificarlos, de alguna forma, o utilizar, digamos, ya no mujeres binarias, digamos, victimizadas, sino más bien en un plano más viendo a la mujer como más, a la mujer trans, más en un plano empoderado, ¿verdad? Que es la que domina el plano. Vuelvo a retomar, digamos, mitos como las Venus, ¿verdad? Que los mitos, por ejemplo, son vistos y escritos por hombres, digamos, es la mirada masculina, y yo he tratado como de apropiarme de eso para hablar más de la mirada transfeminista, digamos, y pongo a la mujer, digamos, a la mujer trans, digamos, no en un plano pasivo, sino en un plano mucho más, como más activo, digamos, por decirlo de alguna forma, donde, por ejemplo, el mito de Leda y el cisne, o por ejemplo, Venus y Afrodita, por ejemplo, la mujer es una mujer que no es violada, digamos, no se usan esos términos de violación, de dominación del hombre sobre la mujer, digamos, porque la mujer ahí trato como de hablar un poco del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Por ahí va, digamos, vamos a ver, el discurso un poco transfeminista, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, las tres gracias, por ejemplo, aparecen tres figuras trans, utilizando, digamos, referencias de Durero, utilizando referencias de otros artistas clásicos europeos, ¿verdad? Pero también hablando desde un contexto latinoamericano, ¿verdad? También hay que como reconocer, en eso tengo algo muy claro, que soy una artista trans centroamericana de Costa Rica, ¿verdad? Que estamos hablando, por ejemplo, los mitos se hablan desde Europa, ¿verdad? Y no desde otros contextos, menos como Latinoamérica. Entonces yo me apropio un poco más de eso, ¿verdad? Quisiera como abordar más ese tema, trabajarlo más, incorporarle más elementos que recurran más a nuestros contextos, ¿verdad? Para contextualizar, digamos, esas imágenes. Pregunta número 7. A lo largo de su trayectoria, su obra ha atravesado distintos momentos y búsquedas. ¿Cómo ha evolucionado su mirada sobre el cuerpo y la identidad con el paso del tiempo? ¿Hay algo que hoy trabaja de forma diferente a como lo hacía en sus primeras etapas? Sí, ya llevo décadas de estar trabajando, y como explicaba, hay un antes y un después. Hay un periodo muy largo que abarca como del 84 al 2010, ¿verdad? Eso ya lo expliqué. Y ya expliqué también, ya dije que esos periodos dominados por el poder político, religioso, se van a ver reflejados dentro de esas obras. Yo soy como visto como un personaje que es parte como víctima de esos victimarios, digamos, de ese mundo victimario, controlador, que vigila, digamos, para usar los términos Foucaultianos, digamos. Y entonces, esas dos series, Imágenes del Poder del 89 y Misericordia de 1991, hablan un poco eso. Hay un Cristo que lo posee la colección de la Caja del Seguro Social,
que eso verdaderamente es un autorretrato, ¿verdad? Yo me veo como una víctima o como por ejemplo el expolio, donde retomo la obra del Bosco, por ejemplo, donde yo me veo, digamos, como la imagen de Cristo, pero rodeado por los victimarios, por los que piden por mí, digamos, como la víctima, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Fue un poco eso, ese fue el rol un poco que jugué yo dentro de la institución. Eso por un lado. Y por supuesto, ya cuando yo salgo de la institución, un poquito antes de salir de la institución, como lo he repetido ya en el 2010, yo empiezo a transicionar. Empiezo a darme cuenta que mi identidad no es binaria, digamos, pero no entiendo todavía qué es lo que me pasa. Entonces, mi proceso empieza desde un plano, digamos, transvistiéndome a través del transvestismo, digamos. Por ahí empieza un poco eso. Ahí me descubro un poco lo que empiezo a vivir ya a partir del año 2009. Dejo ya, rompo, digamos, con vínculos afectivos de tipo eh, binario, de relaciones de pareja binarias, y entonces empiezo con mi búsqueda personal con relación, y obviamente todo eso va a permear, digamos, mi trabajo, mi pintura. Entonces empiezan a aparecer otros cuerpos que son cuerpos no binarios, como lo he explicado, como en Las Flores del Mal, por ejemplo, y como sucedió en El Cuerpo Transgredido, como va a suceder con De mitos y otras narraciones, y por ejemplo en esta última serie que se llama Poema para una mujer que renace, que soy yo ya, digamos, como más posicionada, por decirlo de alguna forma. Por eso aparecen más autorretratos, imágenes de flores que nacen, los cuadros cambian de tonalidades, más luz, más iluminación, dejan de ser oscuros, monocromáticos. Entonces, eso es lo que se refleja, digamos, en estas últimas series. Pregunta número 8. En su práctica artística, el cuerpo no solo se representa, sino que se convierte en un territorio de disputa simbólica. ¿Cómo entiende el cuerpo como espacio político dentro de su obra? ¿Cómo puede una imagen cuestionar ideas que la sociedad da por normales? Sí, por ejemplo, cuando me autorretrato, actualmente eh, me veo, incluso ya habían aparecido dos imágenes en el 2014, que son los desdoblamientos a partir de una fotografía de Marilyn Monroe, ¿verdad? Ahí me percibo, bueno, todo el capítulo de Marilyn Monroe tiene algo muy simbólico, porque no es Marilyn por Marilyn misma, sino porque yo a través de su cuerpo, de su imagen, empiezo a encontrar la feminidad. Me empiezo a encontrar a través de ella, porque, bueno, en lo personal tengo una gran biblioteca de Marilyn Monroe, de sus libros, de sus fotografías, de sus biografías, de muchas cosas, porque de alguna forma Marilyn Monroe para mí fue una mujer victimizada, digamos, utilizada por la industria, un poco lo que yo, digamos, en mi plano, digamos, yo viví también dentro de la institución, ¿verdad? Simbólicamente, ¿verdad? No me estoy comparando a ella en lo físico, ni mucho menos, no se trata de eso, sino en un plano, digamos, simbólico. Esa relación de cómo ella, por ejemplo, el abuso, la violencia, todo eso que yo viví, digamos, porque al final, en el 2014, soy despedida, digamos, de la institución, y obviamente todo eso va a salir, digamos, en algunas piezas, pero yo abandono eso, ¿verdad? Dejo ya de pintar de trabajar esos temas, digamos, porque empiezo como a reencontrarme como mujer no binaria, como mujer trans. Entonces,
de ahí que la imagen de Marilyn para mí es completamente simbólica. Eh, entonces, y mi cuerpo, digamos, como como otras personas trans también, eh, definitivamente es una forma de hablar, digamos, fui conocida, digamos, como una imagen pública, digamos, durante muchísimos años. Y yo al presentarme, digamos, en el 2018 ya como persona no binaria, fue de alguna forma, digamos, muy fuerte, muy violenta, porque fue enfrentarme, digamos, también a a un mundo totalmente normativo, digamos. Yo le estaba hablando a ese público, digamos, esta soy yo ahora, ¿verdad? Obviamente no recibí buenas respuestas, hubo mucha violencia, mucho rechazo, pero yo seguía adelante con mi obra y a la fecha he hecho una labor, por ejemplo, para hablar de otras cosas, eh, firmar las obras que pertenecen a las colecciones y como una forma de sentar un precedente entre las colecciones, porque eso antes nadie lo había hecho como persona no binaria, con las colecciones de la Caja del Seguro, de los museos del banco, de la Caja, todo eso. Eso para mí es un acto político, definitivamente, hacer eso, muy importante, y he sentido como una muy buena respuesta por parte de las instituciones de que me hayan permitido hacer eso. En la pintura, por supuesto, como cuando me represento ya como mujer y todo eso, pues eso es lo que yo utilizo, ¿verdad? Mi cuerpo o mi autorretrato, mis imágenes, no simplemente son imágenes por sí solas, sino que también hablan de, de la disidencia, hablan como dice la pregunta, como un espacio político, digamos. Eso es una forma también de cuestionar, digamos, ya lo que hemos hablado de lo heteronormal, digamos. Finalmente, la pregunta número 9. Pensando en el contexto actual, ¿qué desafíos y posibilidades observa para las prácticas artísticas que abordan temas de disidencia de sexo-género en Centroamérica? Esa pregunta es una pregunta bastante desafiante. eh, Porque de alguna forma decía que hay que reconocerse como personas disidentes centroamericanas, ¿verdad? Que no es lo mismo otros contextos. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en San José, Costa Rica, o vivir en Ciudad de Guatemala, o vivir lo que es esta región centroamericana, por ejemplo. Siempre ha sido una región muy invisibilizada, digamos, desde muchos aspectos, y por supuesto dentro de lo que aborda, digamos, la disidencia sexo-género, digamos, ¿verdad? Como lo plantea como lo plantean en la pregunta. Pero es importante, de alguna forma, eh, hacerse presente con la obra, digamos, con la pintura como artistas. Hay otro tema también me preocupa muchísimo, que no he sabido cómo abordarlo, por ejemplo, como son los transfemicidios. Se habla mucho de femicidios que es algo muy común en todo el área centroamericana, pero también hablar de los transfemicidios. He oído hablar de activistas, por ejemplo, en México, también en Argentina, que han hecho la lucha y que han sentado precedentes también con relación a los derechos LGTBIQ. Eh, Así que el arte, por ejemplo, en el caso mío, la pintura, la poesía, por ejemplo, también, el ensayo también, porque he estado escribiendo mucho
temas que abordan, por ejemplo, el homoerotismo, por ejemplo, desde mi óptica trans, digamos, que me parece como que hay temas que hay que estudiar, que hay que abordar, que hay que tratar, que hay que acercarse, que hay que hablar, digamos, que hay que develar, por ejemplo, eh, porque haciendo, digamos, una retrospectiva, nos damos cuenta que muchas generaciones atrás de nosotras, nosotros, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad, vivieron en la sombra, ocultos, ocultas, ocultes, digamos, no podían reconocerse como personas no binarias. Eh, es difícil incluso pensarme yo, por ejemplo, fue para mí muy difícil yo en mi generación pensarme yo como mujer trans, aunque sí puedo decir que ya desde los años, yo que soy como más o menos una generación de los 80, pero ya habían mujeres trans, digamos, en los años 70 importantes que dieron la lucha, que algunas que las conozco, mujeres que son más o menos de mi generación, que empezaron desde muy jóvenes, muy adolescentes. Entonces, yo creo que el arte, digamos, sirve como, como un arma para, para hablar, para discutir, para cuestionar, digamos, siempre los discursos binarios.